Bueno amigos, buenas noches, Dios les bendiga. Este, pues hoy vamos a empezar y los invito en este nuevo video a leer y a meditar de algo que Dios ha puesto en mi corazón, siento muy importante. Hablar de lo que es la cizaña. Eh, es una meditación que siento que es muy necesaria, que debemos analizar y con la ayuda de Dios meditar. Bueno, empecemos. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 30, el 30. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, hoy vamos a meditar acerca de lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Sabemos que la cizaña y el trigo tienen una apariencia muy similar. La cizaña y el trigo es algo que a simple vista no se puede discernir muy bien cuando están en una etapa pues temprana, antes de que se vea el trigo. La única diferencia entre el trigo y la cizaña es cuando ya su fruto, el trigo. La cizaña da lo pequeño fruto que da es venenoso. Es un dato muy curioso. Pero aquí hoy vamos a analizar de qué habla el Señor acerca de la cizaña. Y vamos a ver en Mateo 13, versículo 37 al 43, lo que el Señor explica acerca de la parábola de la cizaña. Recordemos que el Señor, primeramente, cuando nos habla y nos dice al principio, en el primer versículo que hemos leído, dice que dejad crecer juntamente lo uno y lo otro en la siega. O sea, dejad crecer juntamente. O sea que el Señor agarra y dice: van a estar juntos, van a crecer juntos. La cizaña y el trigo van a estar juntos, a la par, uno con otro. Eso es algo que debemos de meditarlo muy bien. También debemos de meditar en lo que leímos, que el Señor da a ver cuál es la diferencia, que va a haber una diferencia muy enorme en el destino de la cizaña y en el destino del trigo. El destino del trigo va a ser recogerlo en mi granero, dice la palabra. Pero la cizaña dice atarla en manojos para quemarla. O sea, ahí nos marca que tienen un destino diferente. Bueno, entonces ya meditando esa situación, meditando en que la cizaña y el trigo van a crecer juntamente, pero que el destino de la cizaña es ser atada y ser quemada, y el destino del trigo es ser recogido y echado al granero del Señor. Bueno, entonces leemos Mateo 13, versículo 37 al 43, que dice la explicación: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. El que tiene
oídos para oír, oiga. Bueno, vamos a seguir meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios que el campo es el mundo. Dice que la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Bueno, aquí podemos agarrar y discernir y meditar un poco donde el Señor habla de que la cizaña son los hijos del malo. Ya nos empieza el Señor a revelar un poco más cierta situación de que la buena semilla son los hijos del reino y que la cizaña son los hijos del malo. Entonces quiere decir que los hijos del reino y los hijos del malo siempre van a ir juntamente creciendo el uno con el otro, juntos. Así es algo que vamos a ir meditando. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Bueno, vamos a ver una característica también de la cizaña. Dice en el 41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Bueno, aquí vemos una característica que el Señor nos da acerca de la cizaña y es que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Esa es una característica que Dios nos da para que nosotros conozcamos lo que es la cizaña. Personas que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Bueno, vamos hacia adelante y vamos a leer un poco para seguir meditando acerca pues del trigo, pero aún más de la cizaña. Dice Juan capítulo 8 versículo 39 al 47 y dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Bueno, vamos a meditar acerca de lo que el Señor nos sigue diciendo. Acerca, pues, de la cizaña. Y aunque no se mencione la palabra cizaña, vamos a aprender porque aquí el Señor Jesucristo agarra y usa una parte de la palabra donde dice vuestro padre el diablo. Y sabemos que en la meditación anterior de la explicación de la parábola dicen que la cizaña es quien la sembró y que son los hijos del maligno, del malo. Entonces es algo muy de acuerdo, muy para meditar. Entonces, meditemos en lo que acabamos de leer.
Aquí debemos de ver que el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos. No está hablando con personas eh, paganas, no está hablando con personas que no sepan. Aquí algo yo también que quiero meditar un poco con todos ustedes es que debemos de ver, que debemos de ver la peligrosidad de esta situación, porque está hablando el Señor Jesucristo con personas que son del pueblo. En este mundo hay mal, pero hay un mal que es muy fácil de discernir, que es un mal, por así decirlo, pagano, un mal fácil de entender lo que es las costumbres paganas a dioses falsos, las costumbres paganas de orgía, hechicería, laxivia, concupiscencia, robo, el mal común del mundo pagano, hablando de esa manera. Y ese es un mal que es mal, es pecado, pero es muy fácil de reconocer, es muy fácil de entender, es muy fácil de discernir esa clase de mal. Pero hay otra especie de mal que es muy, 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 muy peligroso, muy dañino, muy malévolo, muy difícil. ¿Por qué? Porque es una clase de mal que se viste de justicia, que se viste de verdad, que se viste que se viste de representante de Dios. Y esa es una especie de mal que debemos tener mucho cuidado, demasiado de temerosos, cuidadosos de ese mal. Porque el otro, el mal que no se viste eh, de bondad, el que no se viste de ángel de luz, ese es fácil de discernir y fácil te puedes apartar y fácil te puedes dar de cuenta. Pero el mal que se viste de justicia, que se viste de oveja, pero son los rapaz, ese es muy difícil. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está hablando a personas que son del pueblo de Dios. Vamos a meditar de lo que acabamos de leer y dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque agarraban y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. O sea, tenemos derecho. Nuestro padre es Abraham. Somos descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham. Entonces, y no perdamos el contexto de que el Señor Jesucristo les dijo que ellos eran hijos de su padre, el diablo. Bueno, pero vamos hacia adelante. Y dice: las obras de Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero dice: pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí es algo también muy importante de recalcar, que la cizaña e hijos del diablo es lo mismo. Que la cizaña, que los hijos del enemigo, el Señor lo reprenda, agarran y tienen una tendencia. Aquí decían que eran hijos de Dios. Aquí decían que eran hijos de Dios. También algo que quiero que sepan, que aquí el Señor está hablando con personas que son fariseos, judíos, pero no solo fariseos y judíos, no solo es la línea de sangre de que sean judíos. No, son personas que saben de la escritura, personas que fueron muy bien instruidas. Los fariseos eran fariseos, seduceos,
Este, no recuerdo qué otra rama, pero había 3 ramas. No me voy a enredar ahorita para no perder el hilo. Pero los fariseos eran una de las religiones de los judíos que eran muy estrictos. Una parte de los judíos que eran muy estrictos, muy apegados a su religiosidad, y fueron el mayor enemigo del Señor Jesucristo en la tierra. Debemos de recordar que cuando Herodes supo que iba a nacer el rey de los judíos, Herodes a quien fue a buscar fue a los sabios del pueblo judío para preguntarle dónde iban a nacer, y hubo una ayuda para destruir al Señor antes de que naciera. Entonces, personas sabias de la ley, ellos sabían, fue a preguntarle Herodes a sabios que interpretaban la ley para saber dónde iban a nacer el Cristo, dónde iban a nacer el rey de los judíos. Entonces, personas que saben de la Escritura. Eso es algo muy, muy, muy importante que debemos de poder discernir. Mas, sin embargo, estas personas que estaban hablando con el Señor y que decían que su padre era Dios, que eran descendientes de Abraham, y que por consecuencia de ser quienes son, sabían mucho de lo que es la palabra. Incluso muchas veces se ponían, hacían consejo para hacerle preguntas al Señor, para hacerlo caer. Y no preguntas cualquiera, sino preguntas de alguien que tiene conocimiento de la palabra para poder hacerlo caer. Como cuáles preguntas, como si era lícito a un hombre dejar a su esposa, porque Moisés había dado carta de repudio. Algunas otras situaciones que si era lícito darle el impuesto al César. Entonces, cuando llegó esa famosa frase que tenemos mucho, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero tenían personas con conocimiento de la palabra, pero que lo usaban en esa manera. Bueno, vamos hacia adelante. Entonces, ya estamos meditando que las cizañas son personas que de alguna manera tienen una apariencia y dicen ser de Dios, pero el Señor Jesucristo agarra y dice que vuestro padre es el diablo. Bueno, vamos hacia adelante. Aquí el Señor da unas pequeñas referencias, ¿no? En Lucas 13:25, donde dice: por sus frutos los conoceréis. Y agarra y dice así la palabra, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto os conoceréis. Aquí el Señor da otra analogía. Primero la cizaña, el trigo, hijos de Abraham, hijos del diablo, y aquí árbol bueno y árbol malo. Y aquí nos habla de que por los frutos es porque va a ser conocido alguien. Bueno, por los frutos, por las acciones, por las cosas que Él da. Bueno, pero vamos hacia adelante porque pues necesitamos apurar con la ayuda de Dios. Mateo 7:14, vamos a meditarlo. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a meditarlo. Y antes de meditarlo vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que estamos meditando y estudiando, meditando la analogía de la cizaña, el trigo principalmente, pero que también a esa analogía Dios hace otras analogías como de hijos de Abraham. Bueno, no analogía, es una verdad. Hijos de Abraham, hijos del diablo. Es lo mismo, cizaña, trigo, hijos del reino, hijos del maligno. Y árbol bueno, árbol malo. Hijos del reino, el árbol bueno, hijos del maligno, el árbol malo. Cizaña, hijos del maligno, el trigo, hijos del reino, hijos de Dios. Bueno, aquí vamos a ver también qué tiene la cizaña, los hijos del maligno, qué tienen. O sea, aquí la situación es que siempre la cizaña en este mundo va a tener un disfraz muy bueno. Un disfraz muy bueno. Un disfraz difícil de poder descubrir. Y aquí nos habla acerca del disfraz de la situación. Mateo 7:14, donde agarra y dice, en capítulo 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí debemos de meditar que estas personas son cizañas. Y es algo muy a nosotros a tener muy en cuenta, porque es muy difícil a veces de dudar de personas que son utilizadas, que profetizan, que hacen milagros, que echan fuera demonios en el nombre del Señor. O sea, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque muchas veces podemos ver a personas que son utilizadas para profecías, que son utilizadas para hacer milagros, para echar demonios, y que hacen esa clase de situaciones, de prodigios, pero que en su vida tienen un testimonio de que hacen el mal. A veces uno puede tambalear mucho la fe, la manera de pensar, la manera de actuar, cuando tú ves a alguien que en la iglesia es tomado, que es utilizado para predicar, pero que es tomado para profetizar, para orar por alguien y que esa persona sane. Pero que también es muy conocido que sus frutos no son buenos, que sus obras no son buenas, que tal vez le gusta el robo, tal vez le gusta el adulterio, tal vez la soberbia, no sé, pero que
pero que hay evidencia de una vida que no va conforme a los mandamientos de Dios. Entonces es muy importante meditar en esto, hacer notar esto, para que nuestra fe no tambalee. Para que nuestra fe no tambalee. Y no solo para que nuestra fe no tambalee, sino es muy importante meditar para que nosotros no aspiremos solamente a la situación de orar por los, o sea, de tener esa clase de dones, de tener esa clase de bendiciones. Los apóstoles venían contentos cuando el Señor los había mandado, y le decían Señor, hasta aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor les decía, no estén felices, no estén contentos porque los demonios se sujeten, sino estén felices porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, nosotros no debemos aspirar solamente a ser usados para profetizar, ni debemos aspirar solo a ser usados para hacer milagros, ni para echar fuera demonios. No debemos aspirar a eso, porque eso no es la evidencia real de que nosotros somos hijos de Dios. Yo sé que ustedes van a recordar ahorita y dicen, y estos señales se verán a los que creen en mi nombre, que orarán por los enfermos y a los enfermos sanarán, echarán fuera demonios, y si comieren veneno no les hará daño. Sí, eso es parte de, pero no es lo. ¿Por qué? No es lo total. Porque aquí vemos una parte de personas que hacían milagros, que profetizaban, que echaban fuera demonios, que hacían esa clase de situaciones, mas sin embargo no fueron salvos. Y no fueron salvos no por hacer milagros, sino no fueron salvos porque nunca dejaron de hacer mal. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida donde nosotros estamos ante una iglesia y estamos predicando, y no solo predicamos, sino que nosotros estamos orando y las personas sanan, y se manifiesta mucho el poder de Dios por medio de nosotros. Pero si nosotros estamos en una constancia de maldad, debemos de tener cuidado. Porque la evidencia más grande de que alguien es hijo de Dios es que hace su voluntad. El Señor Jesucristo da muy concretamente cuando estaba enseñando y le van a decir que había llegado su mamá y sus hermanos. Y el Señor les dijo, en verdad os digo que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la evidencia más grande de que nosotros, o que tú eres un hijo de Dios, el que haga la voluntad de Dios. Esa es la evidencia más grande. El profetizar, el hacer milagros, es algo bien, está bien, hay fe, hay todo, pero la verdadera evidencia es hacer la voluntad del Padre, que es no hacer maldad, no hacer lo malo. Entonces la cizaña tiene la capacidad, la cizaña tiene la capacidad de parecerse mucho al trigo, hasta en esa situación. Tal vez algunos digan o no estén de acuerdo en esta analogía y digan, no, no puede ser alguien que sea cizaña y que haya sido utilizado. Pongan muy bien, vamos a escuchar muy bien. Lo vuelvo a repetir. Tal vez algunas personas digan, no puede ser alguien que es cizaña, hacer milagros de profetizar y curar enfermos y esa clase de milagros que habla aquí. No puede ser cizaña. Vamos a recordar una cita. ¿Se acuerdan cuando Judas y los discípulos
vinieron y le dijeron al Señor que estaban contentos que aún los demonios se sujetaban en su nombre. De entre de ellos era Judas, uno de los que contaba esa situación. Y Judas es llamado el hijo de perdición. Y era parte Judas de las personas que eran utilizadas y que los demonios se sujetaban entre ellos. Judas. También debemos recordar cuando el sumo sacerdote Caifás dijo que era mejor que muriera uno a que muriera toda la nación, todo el pueblo judío. Y dice la palabra que sin querer tal vez Caifás profetizaba de que iba a morir el Cristo por todos, porque él era el sumo sacerdote. Y Caifás y Judas, personas que fueron cizaña. Y Judas y Caifás fueron personas, Caifás profetizó y Judas, pues hasta los demonios se le ataban en el nombre del Señor. Hicieron milagros, profetizaron. Entonces, eso es una clara evidencia para reconocer que sí están dentro de la analogía de cizaña y que la cizaña sí puede profetizar y que la cizaña sí puede hacer esa clase de prodigio. Entonces, y que la cizaña se viste mucho hasta de sumo sacerdote, hasta de discípulo del Señor Jesucristo, entre uno de los 12, y de sumo sacerdote. O sea, esto es algo muy, muy importante que nosotros debemos de ver. Mas, sin embargo, es para analizarlo, para nosotros no conformarnos con esos dones y esas bendiciones, sino buscar cada día que nuestra vida se alinee a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo más importante de todas las cosas. Vemos que Job nunca oró, nunca hizo milagro, pero Job hacía la voluntad de Dios. Entonces, que miramos nosotros hacia esos frutos, hacia esa grandeza. No hablo que sea mal el orar por los demás, pero hablo que no es el todo. Pablo dice que busquemos todos los dones, y aún más los de profecía, ciertos dones que son de edificación en la iglesia. Pero dice que nos enseña un camino aún más grande, y es la preeminencia del amor, porque dice que todas las cosas se acabarán, todos los dones, profecía, la fe, dice que la fe y la esperanza y el amor son los que predominan, pero de todos ellos el más grande es el amor. Bueno, vamos hacia adelante. Entonces, resumimos un poco y analizamos. Estamos hablando de la cizaña y estamos hablando del trigo. Vimos cómo el Señor Jesucristo llama a los fariseos y personas que decían que eran de Dios y que eran hijos de Dios y que eran hijos de Abraham, y el Señor les dice que no, que son de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. Bueno, también vimos acerca de cómo la cizaña puede profetizar, puede hacer milagros y puede echar fuera demonios. Dimos la evidencia de que es cierto por parte de Judas Iscariote, que estaba contento porque se sujetaban aún los demonios ante ellos por el nombre del Señor, y Caifás, que profetizó cuando dijo que tendría que morir mejor uno que toda la nación. La Biblia lo menciona, podemos buscarlo ahí. Entonces podemos ver dos personas, que Caifás y Judas Iscariote, que el Señor Jesucristo lo llama el hijo de perdición, que hicieron esas situaciones de profetizar, mas sin embargo eran cizaña.
Entonces, habiendo visto esa situación, y la, la ponemos en evidencia para nosotros aspirar a la obediencia, a la vida, aspirar a una vida de santidad, a no aspirar a una vida de servicio, de milagro, nada más, sino una vida de santidad verdadera, y una vida donde aspiremos a vivir haciendo la voluntad del Padre. Bueno, entonces vamos hacia adelante. Bueno, vamos a leer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Bueno, dice, del 2 en adelante. Bueno, perdónenme. Dice, lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición y a los de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y respondiéndoles, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Bueno, vamos a meditar y vamos a seguir leyendo luego. Acuérdense que estamos hablando de la cizaña, pero no solo, bueno, especialmente de la cizaña, porque la cizaña es el mal que se disfraza de luz. Acuérdense que a esto es esta predicación, no al mal común, no al mal pagano, no al mal que se puede ver muy fácilmente, sino a la cizaña, al mal que se viste de luz. Estamos enfocándonos hoy pequeña reflexión, pequeño meditación de la palabra acerca de ese mal, de la cizaña, del mal que se viste de luz, del mal que se viste de justicia. Y un perfecto ejemplo son los fariseos. Y vamos a ver cómo trabaja esa clase de mal. Dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Una de las cosas que vamos a ver de parte de la cizaña es la condena. La condena. Pero vamos a seguir adelante. La condena, pero no la condena del verdadero pecado, sino la condena muy externa, la condena muy visible, la condena por fuera, la condena de este ejemplo que estaban condenando los fariseos a los discípulos del Señor por no lavarse bien las manos. No lo estaban condenando por pecado, por adulterio, por robo, por hechicería. Lo estaban condenando por el lavamiento. Y eso es algo que la cizaña pues hace.
y que va a estar muy presente. Ese mal que se viste de justicia condena. Y porque dice el versículo 4, dice que si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de los jarros, metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos a los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Entonces, fíjense lo que habla el Señor. El Señor habla y dice a esas personas: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos de ver también que la cizaña siempre va a honrar de labios a Dios, y que va a decir que es de Dios, como decían: nosotros somos hijos de Dios anteriormente. Y acá está diciendo que el Señor Jesucristo, que de labios le honran, pero el corazón está lejos del Señor. Esto es algo muy, o sea, algo que, esta palabra, algo que nos enseña acerca de esa maldad que se viste de justicia, que es la cizaña. Bueno, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de jarros, de los vasos, y dice que todavía hacen cosas muy semejantes a eso. Dice, y invalidan, por esas pequeñas cosas, invalidan el mandamiento de Dios. Pero vamos hacia adelante. Luego aquí pone otro no ejemplo, algo vívido. Lo que nos dice el Señor es: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que la maldiga a la madre muere irremisiblemente, o al padre. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, con todo lo que te puede ayudar, que pudiera ayudarte, y no la dejáis hacer más por su padre o su madre. Bueno, esto es algo muy importante que nosotros debemos de meditar, porque aquí ellos invalidaban el mandamiento de Dios con basta que decir que era corbán, que era su ofrenda a Dios. Entonces, muchas de esas situaciones pueden pasar en este lugar, donde nosotros vivimos, cuando alguna persona exija y enseñe a exigir la economía, ofrenda a Dios, y haya una necesidad al padre o a la madre, y dejar de ofrecer esa ayuda al padre o a la madre, o alguna situación, por causa de la ofrenda a Dios. Bueno, si se pone mucho énfasis en un lugar donde es muy importante dar la economía, ofrenda a Dios, llamarle corbán, ofrenda a Dios, la economía, pasarla por encima de la necesidad que está pasando un padre o una madre o un familiar. Debemos de saber que en la Biblia no agarra y dice: apartaos de mí porque no me trajeron las ofrendas, o apartaos de mí porque no me dieron la economía. Pero sí dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y también dice: apartaos de... Bueno, recuerdo que dice así: estuve hambriento y no me diste de comer, estuve sediento y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste. De eso sí el Señor dice: apártate. Entonces esto es algo muy importante para meditar también, porque la cizaña le va a tomar
un lugar muy importante a la economía de la ofrenda a Dios, al Corbán. Le va a dar una importancia exageradamente grande, aún más grande, para invalidar la ayuda a tu prójimo o a tu propia familia. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver, porque la palabra nos lo dice, no estamos torciendo, bendito sea Dios, la palabra, ni que Dios me guarde de eso, sino que estamos meditando en ella. Entonces vimos que la cizaña también le da una importancia y un énfasis a la economía. Y el Señor Jesucristo le decían que por culpa de ellos no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea que por culpa de ellos no le dejaban ayudar a su padre, sino que pues ellos querían la ofrenda de Dios, el dinero, la economía, el corbán, la ayuda, la economía. Ellos querían el dinero. Y por eso dice, no, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaba. Muchas personas pueden agarrar y decir, no, pero es que tú vas a dar a Dios lo que es de Dios, y si te alcanza vas a ayudar. Pero aquí está echada abajo esa ideología, esa doctrina que es enseñada por fariseo, por cizaña, por el mal que se viste de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. ¿Les suena un poco familiar a estos tiempos nuevos del Evangelio? Sí, les suena familiar, ¿verdad? La Biblia es buena. Y su palabra es para que nosotros seamos transformados. No es para que nosotros nos perdamos, sino es para cambiar. Para oír su luz, para ver su luz y oír sus buenas nuevas y cambiar. Todos tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar. Y ustedes tienen que cambiar. Y todos tenemos que cambiar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es buena. Dios es bueno para todo y a todos nos proveerá. No hay que tenerle amor al dinero. Dios es bueno. Y entonces el 14 dice, y llamando así toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Versículo 15 en adelante. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante con la ayuda del Señor, porque ya nos queda poco tiempo. Gloria a Dios. Mateo 23, del 1 al 29. Ojalá y me dé tiempo para leer Mateo 23. Para meditar, yo creo que no va a alcanzar este video, pero en el siguiente pues estaremos terminando esta meditación acerca de la cizaña. Jesús acusa a escribas y fariseos. Mateo capítulo 23. Dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Bueno, vamos hacia adelante, vamos a meditar hasta el 5. Vamos a meditar en lo que acabamos de leer. Dice que
los fariseos en la cátedra de Moisés se sientan, o sea, en la palabra del Señor. Pero nosotros debemos de oír de lo que es la palabra del Señor y hacerlo, pero no hacer sus obras. Pero también dice que ellos atan cargas muy pesadas y difíciles de llevar. Mas dice también acerca de las cizañas que hacen todas sus obras para ser vistos. Debemos de cuidarnos de esa situación. Debemos de cuidarnos de hacer el ministerio o las obras que Dios nos ponga a hacer en esta vida con solo el fin de solo ser vistos por los hombres y para los hombres. Debemos de tener esa sobriedad de hacer las cosas para que sean escuchadas por los hombres, pero para gloria de Dios y para bien de la humanidad. Eso es algo que tenemos que ver, para que nosotros lo que hagamos en el ministerio no sea para la gente, sino que sea para Dios, para beneficio, para bien, con amor para las personas, pero no para llenar nuestro corazón, saciarlo con la vanidad. Vamos hacia adelante. Y dice en el 6, y aman los primeros asientos y las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. O sea, aman los primeros asientos. En este tiempo serían de las iglesias, de los templos, las adulaciones en las plazas, que los llamen rabí, que es maestro. En el 8 dice, pero vosotros no queréis que llamen rabí. Bueno, aquí vamos a meditar en el 7. Aman los primeros asientos en las sinagogas, ahora en las iglesias. Los saludos, que lo llamen maestro. Les gusta la exaltación propia. Pero aquí el Señor a nosotros nos habla que seamos humildes, que todos somos hermanos, en el capítulo 8. Bueno, vamos hacia adelante. Dice en el 13, más capítulo 13, Mateo 23, capítulo 13, más hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, vamos hacia adelante. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Cuando habla que devoren la casa de las viudas, es devorar la economía, devorar las cosas. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice que hacen largas oraciones como pretexto. O sea, aquí debemos de ver una situación muy, muy grande. Ellos hacen largas oraciones a Dios. Ellos hacen largas oraciones a Dios. Es algo que debemos nosotros de poner a ver, donde aquella persona, para poder devorar la casa de la viuda, va y con un pretexto de hacer una larga oración. O sea, tú me vas a dar, pero yo voy a orar por ti de una manera excelente, de una manera larga, de una manera excelsa. Dios conoce los corazones de cada uno y Dios no puede ser burlado. Dios sabe la intención, dice la palabra de Dios, que Él pesa los espíritus, Él pesa las intenciones con lo que nosotros hacemos cada cosa. Creo que aquí nos vamos a quedar en este video y meditando en esto, porque ya faltan muy pocos minutos para que sea la hora. Y vamos a seguir próximamente en la segunda parte. Pero antes de que termine, vamos a meditar en esta pequeña parte que acabamos de ver. La cizaña ora y hace largas oraciones para poder quitar la economía, para poder devorar la casa de la viuda, la casa de las personas,
Pero algo muy importante que debemos de ver, que ora a Dios, que la cizaña dice que es, que tiene por padre a Dios. Y es muy impactante el que la cizaña ore a Dios y largamente. Y no solo que ore a Dios largamente, sino que por el ejemplo de Judas, los demonios se sometan en su nombre. Por el ejemplo de Caifás, que profeticen. Y es algo, y como dice el Señor Jesucristo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dirán en aquel día, ábrenos, y Señor, no echamos demonios fuera en tu nombre, no hicimos milagros, y esa serie de situaciones. Y dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor sabe las intenciones. A Dios no lo podemos engañar nunca, nos engañamos a nosotros y engañamos a los demás. Pero Dios sabe bien con qué hacemos nosotros nuestra intención, lo que nosotros hacemos en la iglesia, en la casa del Señor. Dios sabe por qué cada uno predica. Pablo decía que algunos predicaban por amor del Evangelio, pero otros por contención. Y dice que algunos otros por avaricia. El Señor sabe bien por qué cada quien hace uno las cosas. ¿Con qué finalidad? Si queremos gloria, si queremos saciar nuestra vanidad, si queremos ser vistos, si queremos tener ganancias deshonestas, Dios lo sabe. Si queremos los reflectores y que todos hablen de que oramos y que las personas sanan y que he echado el ungido de Dios y todas esas situaciones, Dios lo sabe por qué nosotros movemos. Dios sabe por qué hago videos, Dios sabe por qué no. Pero no solo de mí, sino también de ti. Y esto no es para acusar. Y no es un video para hacer una clase de acusación, sino es un video para nosotros ilustrarnos y que seamos ilustrados por la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en el error. Porque ¿de qué sirve que seamos usados? ¿Y de qué sirve que seamos usados en esta tierra y que seamos vanagloriados en esta tierra si nos perdemos a nosotros? No tiene ningún negocio, no tiene ningún beneficio. Lo bueno es ser salvos en el Señor. Lo bueno es ser verdaderos hijos de Dios. Lo bueno no es aparentar lo que no somos, sino lo bueno es que humillarnos y pedirle a Dios, transfórmanos, porque no soy lo que quiero ser, porque me hace falta, porque yo necesito que tú obres en mí y que me transforme mi corazón. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho a veces la vanidad, me gusta que me oigan, me gusta que me vean, pero Padre, cámbiame, porque yo quiero ser hijo tuyo y yo quiero hacer tu santa y preciosa voluntad. Yo quiero. Así que meditemos, amigos, meditemos, hermanos, en el nombre de Jesús, y meditemos en lo que la palabra de Dios nos acaba de ilustrar acerca de la cizaña. Entonces los invito para que estén al pendiente de la segunda parte de la cizaña, para pues terminar esta pequeña esas meditaciones acerca de ella, y que sea de bendición, de aprendizaje, tanto como para ustedes, tanto como para mí. Entonces que el Señor los bendiga y que sea de bendición para todos, y que el Señor nos ayude a todos. En el nombre de Jesús sea la bendición para todos nosotros. Amén.